Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Una vez más, permítame darle un saludo afectuoso, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos en esta ocasión con el desarrollo de nuestro estudio en la Epístola de Santiago. En nuestro estudio anterior hemos considerado algunas exhortaciones a la santificación que Santiago nos da en el capítulo número 4. Ahora, en el mismo capítulo 4, también hay algunas palabras prácticas al final de ese capítulo. Nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él es muy sutil en la manera de escribir, ¿verdad? Es muy práctico, como Juan, como Pedro. Estos fueron hombres muy prácticos en su manera de escribir. En la parte restante de la carta de Santiago, él nos da lo que podríamos llamar la secuencia y la certeza de las soluciones de Dios. Y como los otros apóstoles, trata el tema de la segunda venida de Jesucristo, y señala el hecho de que será la solución final a estos problemas que tenemos en la tierra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí está un hermoso pensamiento, y todos los profetas terminan con esto y los apóstoles también. Es posible que los profetas terminaran así porque lo veían a través de la profecía. Veían la venida de Cristo a traer la consumación de la historia humana y a ordenar todas las cosas. Todos ellos ven la solución final en la intervención divina, y Santiago se les une en esto, y se pone muy práctico otra vez. Él dice: hasta que el Señor venga, dejen de contender entre ustedes, dejen de juzgarse unos a otros y de decir cosas malas los unos de los otros. Cada vez que este profeta o estos autores del Nuevo Testamento nos hablan de la segunda venida de Cristo, la aplicación siempre se vuelve muy práctica. ¿Qué tipo de personas debemos ser a la luz del hecho de que Él viene otra vez? La aplicación que Santiago da es que no hablemos mal de nuestros hermanos. Al final de la epístola de Santiago, tenemos un hermoso pasaje sobre lo que podríamos llamar vida corporal.
Así se llama actualmente, la vida del cuerpo, la iglesia. Debemos ministrarnos unos a otros. Eso es enseñado en muchos lugares de la Biblia, donde se nos dice que todos los dones del Espíritu están dirigidos hacia la vida corporal de la iglesia. Si Dios me da dones espirituales, es para que usted sea edificado y bendecido. Si Dios le da a usted dones espirituales, es para que yo sea bendecido y edificado. Note en el último capítulo que Santiago da algunas aplicaciones devocionales prácticas en el área de la vida del cuerpo de la iglesia. En el capítulo 5, versículo 16, está un versículo que es el favorito de muchos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que este versículo está sugiriendo es que cuando dos creyentes se juntan, deben ser honestos el uno con el otro. No dice, confesaos las faltas de vuestros hermanos. No dice que tenemos que ir y decirle a nuestro hermano, he notado que hay un pecado en tu vida. Eso no es lo que está diciendo allí. Él está diciendo, confiesa tu pecado. La palabra verdadera allí es pecado. Confiesa tu pecado ante tu hermano, porque si lo haces, él va a sentir la necesidad de orar por ti, y si él confiesa sus pecados ante ti, tú vas a orar por él. Y como resultado de estas oraciones del uno por el otro, experimentarán sanidad, sanidad espiritual, y luego sus oraciones serán tan honestas que realmente valdrán mucho. Y a la luz de esa instrucción, ¿por qué será que cuando nos juntamos, jugamos a las mentiras? ¿Ha notado usted eso? Usted almuerza con otro creyente y usted le pregunta, ¿y cómo estás hoy? Y él responde, muy bien, maravillosamente. Pero quizás usted después se entera que en verdad ese día estaba tan deprimido que le parecía que había dejado de respirar y no podía morir. Estaba mal y nunca se lo dijo. El pastor Woodward nos cuenta que una vez un hombre que tenía una hija adolescente, quien estaba embarazada sin estar casada, estaba hablando con su pastor sobre el asunto. Su pastor le preguntó, ¿por qué no nos lo había hecho saber antes? Y él le respondió, pastor, la iglesia es el último lugar en el que yo quisiera que alguien se enterara de esto. ¿Por qué nos sentimos así? Pregunto, con respecto a la iglesia. ¿No es un cuerpo cuidadoso? Se amaban unos a otros, nos dice la Biblia. Así se decía de la iglesia del Nuevo Testamento. Parte de ese amor que nos profesamos unos por los otros tiene que ver con el cuidado que nos damos los unos a los otros. Debemos sentir empatía por los demás. Y usted no puede esperar empatía o hacer algo por el problema si no sabe cuál es el problema. Así que Santiago es muy práctico. Él dice que cuando alguien nos pregunte cómo estamos, si usted confía en esa persona y si le ama, y si usted está seguro de que después no lo van a usar como ilustración el domingo por la mañana y tiene confianza en él, entonces quizás pueda compartirle cómo se siente realmente. Si usted hace eso, tal vez esa otra persona se sienta motivada a orar por usted. Algunas veces, si usted no comparte con la gente, los demás piensan que los cristianos no tienen problemas y se preguntan por qué ellos sí. Se van a sus casas preguntándose si ellos realmente son cristianos, porque ellos tienen problemas y esos otros cristianos parecen no tener problemas. Santiago siempre está diciendo, quítense la máscara. No dé la impresión de que usted es lo que aparenta ser por la máscara que lleva. Quítese lo exterior y deje que otros vean el corazón de su hermano y hermana en Cristo. En este último capítulo también él da un gran mensaje sobre la sanidad y enseña que la sanidad debe ocurrir en el cuerpo de creyentes. Esto necesita ser dicho en la actualidad también. Dios puede sanar.
No siempre es la voluntad de Dios sanar, pero Él puede hacerlo y lo hace. Ahora, ¿cómo sana Dios? No hay en la Escritura base para un sanador de fe, quien quizás tenga un ministerio de sanidad y se hace muy rico a causa de su ministerio de sanidad. Eso no se ve en la Escritura. Lo que vemos en la Escritura es esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el tipo de sanidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted puede tener mucha fe para practicar eso, tal como Santiago nos instruye. Esa es la epístola de Santiago. Santiago nos está hablando constantemente sobre el origen y la secuencia de la salvación, sobre el origen y la secuencia de la santificación y finalmente sobre el origen y la secuencia de la gran solución. Recuerde, la gran solución de Dios, que será la intervención divina, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.